Hola a todos, es un gusto nuevamente darles la bienvenida a cada uno de ustedes a Conectando con Optic Times. Para nosotros es un placer realmente traerles a ustedes toda esta información de valor para sus empresas, para que las puedan aplicar. Y nuevamente, bienvenido Javier. Muchas gracias, Alison, y bienvenidos a todos los que están conectados en esta hora conectando con Optic Times. Súper. Bueno, mientras terminan de conectarse, quisiera recordarles o reiterarles que pueden hacer las preguntas en el chat de preguntas y respuestas mientras nosotros hacemos la presentación, y al final, si hay preguntas frecuentes, las resolveremos en vivo. Sin más preámbulos, Javier, cuéntanos de qué vamos a aprender el día de hoy. Ok, hoy vamos a hablar sobre la tecnología de Wi-Fi, pero vamos a centrarnos primordialmente en Wi-Fi 6. Pero pues vamos a empezar desde lo básico, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿qué es el Wi-Fi? Ok, ¿tú sabías que una de las precursoras del Wi-Fi fue una actriz famosa de Hollywood? Uy, no. De hecho, ni siquiera sabía que había sido una mujer. No, correcto. Pues para los que no saben, siguiente diapositiva, para los que no saben, una de las precursoras del Wi-Fi es la famosa y conocida actriz Hedy Lamarr, que desarrolló uno de los primeros protocolos de comunicación inalámbrica en su momento. Eso fue en 1942, lo hizo, y en 1950 se volvió a redescubrir otra vez la patente. Oye, súper interesante, pero a ver, ya va. Cuéntanos un poquito más acerca de ella, porque pues me parece súper importante y súper chévere, además, muy versátil ella, que haya sido actriz y pues que haya tenido como este interés por el Wi-Fi o que se lo haya inventado. Entonces cuéntanos bajo qué contexto, cómo se dio este tema. Bueno, lamentablemente pues muchos de los inventos que tiene nuestra humanidad se basan algunas veces en necesidades para la guerra. Hedy Lamarr diseñó un sistema que era para guiar torpedos para la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces se utilizaba ese sistema para cambiar las frecuencias, hacía saltos de frecuencia y podía guiar el torpedo y llegar pues efectivamente donde el enemigo y que el enemigo no lo interceptara. Ese fue el desarrollo que hizo Hedy Lamarr, y pues con otros desarrollos más, otros nuevos descubrimientos, se pudo llegar a hacer lo que hoy en día se conoce como el Wi-Fi. Súper interesante. Vale, pero yo sí he escuchado la verdad de Hedy Lamarr no conocía, no había escuchado de ella, pero sí he escuchado de otros inventores o de otras empresas que estuvieron como muy en el tema del Wi-Fi. No recuerdo en este momento el nombre, pero yo creo que tú sí te acuerdas. Sí. Como te comentaba, esto fue en 1942, okay. En 1950. Lo de Hedy Lamarr. Lo de Hedy Lamarr, correcto. En 1950 se redescubrió, obviamente, la patente que ya había dejado, y cerca más o menos de 40 años después empezó a hacerse los primeros estándares de Wi-Fi, en 1997, que fue el año en el que ya se hizo el primer Wi-Fi. Pero durante ese tiempo, durante 40 años, muchas empresas empezaron a hacer sus propios desarrollos. E inclusive hubo una universidad que fue una de las primeras que hizo su primera conexión de Wi-Fi, que lo vemos aquí en la diapositiva, fue Alohanet. Ok, bueno, háblanos un poquito más de Alohanet. Esta fue la primera conexión real que existió. Fue en 1970, lo hizo la Facultad de Ingeniería. Esa era la que yo había escuchado. Okay. Sabía que había algo. Alohanet era una red que se basaba en el estándar de Wi-Fi, y era para interconectar las islas, utilizando lo que hoy en día se conoce como el estándar Ethernet, el famoso y conocido estándar Ethernet, pero lo hacían de forma inalámbrica. Fue un éxito y pues en su momento fue una forma de comunicar las islas entre sí. Wow, ¿y este sistema se sigue utilizando o queda algo de este sistema? No, actualmente ya no se utiliza. Esto fue un experimento que duró un buen tiempo allá en la Universidad de Hawái, pero pues ya han venido otros tipos de desarrollos. Ok, súper bien. Vale, me queda más claro. Sin embargo, y dado que pues este avance tecnológico se ha dado como de manera tan rápida, ¿en qué momento, porque pues si vamos a hablar hoy específicamente del Wi-Fi 6, ¿en qué momento se empieza a hablar de Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3? Correcto. O sea, ¿cómo se da esto? Es que
lo que te decía, más o menos cerca de 40 años duraron diferentes empresas haciendo sus propios estándares de Wi-Fi, a lo cual tuvo que llegar una organización que hoy conocemos como la IEEE, y fue esa la que empezó a estandarizar lo que hoy conocemos como el estándar 802.11. ¿Sí? Ok, ¿y de qué se trata esto de la IEEE? La IEEE, correcto, es una asociación que se encarga de estandarizar estas normas. Entonces, aquí lo estamos viendo que es el estándar y muy conocido por muchas personas, en especial los ingenieros, conocen este estándar como el 802.11. Al final de cada numeración se coloca una letra para identificar el Wi-Fi. Entonces, por eso vemos aquí que está el Wi-Fi 1 con el estándar 802.11b y así sucesivamente hasta lo que conocemos hoy como el Interesante Wi-Fi que el 6. 1 sea B y el 2 sea A. Sí, correcto. Ok, vale, súper. Pero mira que, es decir, el Wi-Fi 1 llegó o se estandarizó como tal en 1999, es decir, nada más tenemos 25 años con Wi-Fi. 25 años de esta tecnología, correcto. Mucha gente piensa que el Wi-Fi lleva años de funcionar en nuestro planeta, en la tecnología actual, pero en realidad es una tecnología reciente. Desde 1990 lo estamos viendo, empezó con la frecuencia de 2.4 GHz y solamente alcanzaba a transmitir 11 megabits. En ese momento era suficiente para la tecnología que había en el momento y solamente tenía un alcance de 30 metros. Hoy en día los nuevos desarrollos, si empezamos a ver, ya empezó a subir a 40 metros en Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 ya a 70, ya tenemos una mejor cobertura en el hogar y el tipo de modulación y las frecuencias que se utilizan hoy en día hacen que se mejore más la señal y se pueda tener otro tipo de servicios con más calidad. Genial. Bueno, eso solamente me hace pensar que Optic Times está muy a la vanguardia de la tecnología, dado que pues en realidad pareciera que todo este tema del Wi-Fi llevará mucho más tiempo y que de una estándar o de una versión de Wi-Fi a otra, o sea, fuera como necesario más tiempo. Entonces, el hecho de que ya vayamos en Wi-Fi 6 me parece que es supremamente rápido y supremamente chévere que como tal en Optic Times estemos aportando tanto al mundo de las telecomunicaciones a nivel mundial. Claro que sí. Pero ¿se has visto que hay diferentes frecuencias? Sí, he notado pues en la tabla que nos muestras ahí que hay 2.4 y luego ya entra la 5 de gigahertz, ¿verdad? Es correcto. Para entender esto mejor, pues hay que entender que el Wi-Fi utiliza las ondas de radio, o sea, tenemos que entender que hay un espectro electromagnético. En la siguiente diapositiva podemos entender esto un poco mejor. Entonces aquí te estoy mostrando en esta diapositiva. Se demora en pasar. Ok, en la siguiente diapositiva, como te muestro, el Wi-Fi funciona en el rango de las microondas. Mira que ahí encuentras también los teléfonos móviles, encuentras los hornos microondas, encuentras también los radares de detección de velocidad. Entonces es una frecuencia que está saturada por otros tipos de elementos, como lo vemos aquí, y por eso se inventó o se determinó utilizar la frecuencia de 5 GHz. Una frecuencia más alta. Sí, inclusive los nuevos desarrollos de Wi-Fi, porque no solamente hay Wi-Fi 6, ya Europa y China ya está utilizando Wi-Fi 7. Wi-Fi 7, correcto. Y funciona en otra frecuencia, la frecuencia de 6 GHz. Eso nos hace meterle más push a necesitamos. Es correcto. El Wi-Fi 6 en Colombia. Correcto. Y en Latinoamérica como tal. Esa es la idea. Súper. Bueno, tengo una pregunta. En cuanto nos muestras que la primera frecuencia usada de 2.4 y ya me indicas que hay de 2.5, ¿verdad? Y me muestras esto pues dentro del espectro electromagnético, que primero me parece súper interesante poder entender no solo que tenemos, o sea, no solo del Wi-Fi, sino de otros elementos como esto. Podemos ver incluso el tema de los rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, o sea, bastante interesante. Y eso me hace pensar que realmente el Internet es muy importante. El Wi-Fi se ha convertido en una herramienta supremamente valiosa para todas las empresas. Creo que es algo que suma importante
de forma muy importante hacia todo tipo de empresas y todo tipo de negocios. Básicamente podríamos decir que nada funciona ahora sin internet y sobre todo sin Wi-Fi. Entonces, qué chévere todo esto. Pero, ok, hablemos entonces ahora centrémonos como tal en el Wi-Fi 6, ¿te parece? Sí, correcto, pero ¿te parece si hacemos un pequeño como resumen de la evolución del Wi-Fi? Ok, me Listo. parece. Aquí lo estamos viendo, como tú decías muy bien, es una tecnología relativamente nueva. Sí. 25 años no es mucho tiempo, pero ya han venido nuevos estándares de Wi-Fi. Entonces, si puedes ver, y hay que hacer mucho énfasis en las siglas que identifica cuando el Wi-Fi es de tipo 6. Si lo ves aquí, en la última, está diciendo que el Wi-Fi 6 es las siglas AX y es capaz de transmitir hasta 1 tera, o sea, 9.6 gigas. Es capaz de transmitir. 9.6 es mucha velocidad. Súper. Entonces es importante entender todo como ese roadmap de cómo ha venido evolucionando el Wi-Fi. Y en este corto tiempo. En este corto tiempo. En el 2019 fue ya cuando fue el desarrollo del Wi-Fi 6. Oye, también es súper importante notar que el Wi-Fi 6 no es algo pues de este año o del año pasado, sino que desde el 2019 se viene trabajando. Correcto. Que es pues como lo podemos ver acá, y yo creo que como muchos no lo tienen presente, porque digamos que el Wi-Fi 6, al menos en Colombia, empezó a sonar de pronto de una forma un poco más fuerte desde el año pasado. Sí, correcto. Y pues su implementación, lógicamente, pues no se ha dado pues muy rápidamente ni nada por el estilo, pero súper chévere entender primero eso, que no es algo nuevo, que no es algo pues del año pasado al menos. Y ahora me gustaría que nos pudieses como ilustrar un poquito más respecto de las diferencias o de los avances que hay dentro de entre el Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6. Sí, correcto. Aquí pues en esta diapositiva es una comparativa entre lo que es el Wi-Fi 5, inclusive alcanzo a mostrar un poco más de lo que es Wi-Fi 4 y la nueva tecnología que es Wi-Fi 6E y 7, ¿no? Acuérdate que ya están en 7. En China y en Europa ya están manejando equipos con Wi-Fi 7. Impresionante. Entonces, mira, solamente el Wi-Fi 6, si tú miras la tercera fila donde dice la capacidad máxima de datos que es capaz de transmitir 9.6 gigabps por segundo. Entonces, gigabits por segundo. Imagínate. Es muy rápido. Mientras que en Wi-Fi 5 solamente puedo transmitir 3.5 gigabits por segundo. Esa es la máxima velocidad, ¿sí? Y en Wi-Fi 6 ya estoy utilizando una nueva frecuencia, que es la cuarta fila que vemos aquí de las bandas. Ya aparece la banda de 6 GHz y ya tiene codificación en WPA3, que es mucho más fuerte. Obviamente la modulación amplía ya a 1024 QAM, que es un tipo de modulación mucho más fuerte, por eso la posibilidad de transmitir mucha más información, tener casi 1 tera, 9.6 gigabytes es casi muy cercano a 1 tera de información. Genial. A ver, entonces, eso significa que el Wi-Fi 6 al tener una mayor potencia, funciona mejor. Bueno, hay que tener muy claro esos dos términos, lo que es potencia y lo que es la velocidad, ¿no? Son dos. Sí, la palabra correcta hubiese sido frecuencia. Sí, correcto, la frecuencia y lo que es la frecuencia que maneja el Wi-Fi y la potencia que emite el Wi-Fi. Okay. ¿Cuál sería la diferencia con la potencia? Sí, eso es algo que muchos clientes a veces piden, no, pero es que necesito una ONT que tenga muchísima potencia, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los famosos routers rompemuros fueron sacados del mercado por eso, porque emitían una frecuencia muy alta y como lo vimos funciona en la frecuencia de las microondas. Entonces es capaz de emitir frecuencias de alta energía que pueden afectar la salud humana. Y por eso es que muchas personas no entienden ese tema, que quieren que las antenas emitan a 10, 12, 15, 20 dBi, pero pues no es lo correcto. Entonces eso se debe utilizar de acuerdo a los estándares que hace el Wi-Fi Alliance, que es un instituto que permite hacer ese tipo de testeo. Mencionaste una entidad que no conozco. ¿Qué es la Wi-Fi Alliance? Ok, el Wi-Fi Alliance, ¿qué es? En la siguiente diapositiva te voy a ilustrar un poco más al respecto. Entonces, la Wi-Fi Alliance es un instituto que se encarga de certificar que el equipo que emite o que recibe señales de Wi-Fi las emita y las reciba en las frecuencias correctas y en la potencia correcta.
para evitar que haya daños a la salud pues, de los seres humanos. Ok, ¿y los equipos que nosotros manejamos cuentan con esta certificación? Sí, actualmente están en certificación estos equipos, pero quiero hacer una claridad, que si el equipo no tiene el certificado Wi-Fi Alliance, no significa que, pues, que no funcione entre los rangos normales, los parámetros, ¿no? Okay. Obviamente, hacer el certificado de Wi-Fi Alliance cuesta, tiene un tiempo y se hace por cada referencia de cada equipo. Hay que hacer la certificación diferente. Claro, y eso tiene un valor. Claro, y me imagino que no es... No, no es nada económico. No es nada económico. Ok, súper. A ver, me queda claro que sin esta certificación como tal, se puede trabajar de manera legal y normal con el tema del Wi-Fi. Sin embargo, claramente si un equipo está certificado por esta institución del Wi-Fi Alliance, como que da un parte de tranquilidad, ¿sí? Claro, a los clientes de que sus equipos están bajo los estándares adecuados y correctos, y que pues por ende su salud y la salud de su familia no está corriendo riesgo, porque de hecho estaba pensando en que normalmente uno no piensa, o cuando adquiere un equipo uno no piensa, ay, ¿esto en qué potencia está? ¿Esto me va a hacer daño? ¿Esto puede causarme algo? Yo creo que así como yo, hay muchas personas que no nos centramos como en esas cosas. Sí, claro, es algo importante. Esto es un estándar internacional, ¿no? Hay que dejarlo claro. Es un ente certificador internacional, y pues podemos ver un poco más de lo que se pretende hacer con el Wi-Fi 6 o el Wi-Fi 6 en español, cuáles son los puntos claves que se tienen al momento para hacer un Wi-Fi certificado. Exacto, es justamente eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esos parámetros que esta organización pide de manera que pues se pueda llegar a obtener este certificado? ¿Cuáles son esos estándares? Correcto, aquí lo vemos resumido en esta diapositiva. Son en realidad 8 pilares. Esos pilares está el primero, por ejemplo, como lo vemos ahí, que sea multiusuario. Después el tipo de modulación, que sea OFDMA, el tipo de la forma del rayo, o sea, de la onda. La capacidad del ancho de banda, que sea de 160 MHz, eso lo debe certificar el equipo, que sea capaz de tener ese ancho de banda. Normalmente estos equipos, al tener una capacidad tan alta de transmisión, se quiere que tenga lo que hoy en día se llama como ahorro de energía, ¿sí? Okay. El BSS Coloring, que es capaz de distinguir una frecuencia de otra, y el espaciado entre el streaming, que es lo que hace posible que tenga una tasa de transferencia en Wi-Fi 6. Y finalmente la modulación en 1024 QAM. Oye, súper interesante todo eso que mencionas, y sí, definitivamente reitero que normalmente uno no está pendiente de pues como las potencias y ese tipo de cosas, y si es dañoso o no para la salud humana. Correcto. Es que es importante, es un tema que, pues, como te comentaba, muchos clientes piden que los equipos tengan unas potencias abrumadoras, pero no es lo correcto, ¿sí? Porque eso afecta a la salud. Ahora, yo me puse a investigar un poco sobre el tema y encontré una persona que hizo una animación de cómo se verían las señales, o sea, las ondas electromagnéticas en tu casa, si pudieras verlas, porque no son visibles al ojo humano. Ok. ¿Te gustaría verlo? Obvio. Claro. A ver. Así estarías tú viendo el... Si se pudiesen ver las ondas, se verían algo así. Correcto. Tú lo verías así, verías diferentes colores. ¿Por qué en diferentes colores? O sea, ¿a qué va el tema de los colores? Uno, el amarillo podría ser, no sé, la señal del celular, y otro... O ¿con qué tiene que ver? Correcto, va muy de la mano con lo que tú dices, que okay, tiene que ver con que la banda en la que se está transmitiendo para cada dispositivo. Igualmente, pues en tu casa tú no vas a ver solamente tu red Wi-Fi, ¿no? Solamente también vas a ver la red Wi-Fi de otras personas, de tus vecinos, el de al lado. Entonces por eso es que se ve con diferentes colorimetrías y los diferentes equipos que están conectados. ¿Ahora entiendes por qué es importante el tema de la potencia? Sí. Si la potencia fuera más alta, verías todo un solo color prácticamente. Y sería súper dañino. Claro, sería muy malo para tu salud. Súper. Vale, entonces, hemos hablado de historia del Wi-Fi y hemos también hablado un poco de la teoría, de todo este tema importante de las potencias, de las frecuencias, lo cual está súper increíble. Sin embargo, deberíamos ahora centrarnos, por favor, en nuestros equipos y la compatibilidad
con equipos que no tengan Wi-Fi 6 todavía? O sea, como, ¿qué tenemos nosotros con Wi-Fi 6 y si van a funcionar con equipos que no tengan esta tecnología todavía? Sí, correcto. Cuando hablamos de Wi-Fi 6 es una nueva tecnología que si tu equipo es Wi-Fi 6, pues va a poder transmitir a esa tasa que te había comentado, de 9.6 GB. Pero si tienes equipos anteriores, la siguiente diapositiva, el Wi-Fi tiene que funcionar perfectamente, o sea, tu equipo, tu ONT, tiene que poder darle servicio tanto a diferentes tecnologías de Wi-Fi. Aquí tenemos nuestra ONT serie Cristal, que es una ONT que funciona en la tecnología GPON. La nueva tecnología también que se viene próximamente, que es la tecnología XGPON y XGS-PON. Como te comentaba, esta ONT funciona ya en Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y el último estándar que es el Wi-Fi 7. Pregunta. Es decir, que si un celular o computador es Wi-Fi 5, pero si yo en mi casa tengo una ONT serie Cristal, va a funcionar. O sea, no va a haber como interferencia o algo así por ser Wi-Fi 6, sino que va a funcionar con normalidad el Wi-Fi 5. Correcto, mira, aquí te estoy ilustrando una ONT, que es la serie Cristal, que funciona en Wi-Fi 6. Te estoy mostrando cómo funcionaría con diferentes dispositivos de diferentes tecnologías de Wi-Fi. Entonces, es capaz de darle servicio, por ejemplo, aquí vemos un Samsung Galaxy que tiene Wi-Fi 5, un iPhone 13 que ya viene con Wi-Fi 6, sí. Un portátil sencillo, básico que tenemos en casa, que normalmente viene con una tarjeta de Wi-Fi 5. ¿Y notas alguna diferencia en esta gráfica? ¿Ves algo diferente? A ver. Sí, pues la onda naranja, la que está marcando como el Wi-Fi 6, está como más pronunciada, más alta. Es correcto, es como porque es capaz de darle mucha más ancho de banda, más información. Entonces, mientras que los otros dispositivos solamente va a poder llegar hasta la velocidad que da la tarjeta de Wi-Fi 5. Entonces, eso es algo que hay que tener claro. Si yo tengo una ONT de Wi-Fi 6 y quiero conectar un celular o un portátil que es Wi-Fi 5, pues lo máximo que va a poder transmitir es hasta 3.5 GB. Y dependiendo del equipo, ¿no? No es lo mismo un celular Samsung a un iPhone Pro 13, claro. 14, claro, va a tener mejor chip, es mucho más fácil de tener un ancho de banda de 600, 500 claro. Mbps, ¿sí? Total, pero ya, otra pregunta. Si en mi casa, por ejemplo, llegamos a tener esta ONU serie Cristal y un equipo tiene Wi-Fi 4, el otro equipo tiene, bueno, no sé, Wi-Fi 5 y el otro equipo tiene Wi-Fi 6, la ONT va a reconocer cada uno dentro del estándar de Wi-Fi que tiene. Correcto, lo va a identificar perfectamente, pero pues también la ONT tiene una forma de cablearse también. Yo también podría tener altas velocidades con cable. Ok, así es, eso era lo otro que te iba a preguntar, porque veía que todo era como literal por Wi-Fi y no había nada cableado, pero entonces me dices que sí. Sí, correcto. Cuando hablamos de Wi-Fi, estamos hablando de tecnología netamente inalámbrica. Exacto. Es por eso es las siglas de Wi-Fi, ¿no? De wireless, de inalámbrico, pero también se puede cableado. Esta ONT, que es la serie Cristal, tiene un puerto, si lo puedes ver aquí en la parte trasera, en la diapositiva, tiene un puerto que es un puerto de salida de 2.5 GB. Entonces yo podría con un cable conectárselo a un computador y poder tener velocidades de 1 GB o por encima de 1 GB dependiendo de la tarjeta que tenga el computador. Ok, y estos equipos cableados o que irían cableados, ¿funcionarían solamente con este cable UTP? Bueno, es importante porque el cable UTP me dice la capacidad de ancho de banda que puedo transmitir. En este caso yo te hice la ilustración de un categoría 6, que es el cable estándar normal que se utiliza para más de velocidad de giga por encima. Entonces si utilizas un cable amarillo, esos que vemos normalmente que traen las ONUs o los equipos que instalan en nuestra casa, ese tipo de ONTs, ese tipo de cables UTPs, pues no te van a poder dar una velocidad de más de 500, de 400 megas, mientras que un cable categoría 6 sí te va a poder dar una velocidad de 800, 900 hasta 1 giga, o inclusive más dependiendo de la tarjeta que tengas en tu computador. Ok, ahora otra pregunta. Yo y mis preguntas. No, tranquila. Digamos
que tenemos esta ONU en Wi-Fi 6, pero mis equipos como tal funcionan todos, haciendo como un ejemplo, todos mis equipos funcionan en Wi-Fi 5, pero pues obviamente si tenemos un equipo que ya transmite en Wi-Fi 6, pues digamos que la idea pues sería sacarle el mayor provecho y utilizarlo de esa forma. Entonces, los equipos que tienen hasta Wi-Fi 5, ¿hay alguna actualización o algo como tal que se pueda hacer de manera que puedan funcionar con Wi-Fi 6? Sí, claro, eso es importante porque pues no vamos a desechar el equipo. Un equipo que tenga Wi-Fi 5, yo lo puedo actualizar a Wi-Fi 6 y hay formas de hacerlo. En esta diapositiva te estoy mostrando una de las 3 formas más comunes de hacerlo. Está cableado, lo podemos hacer a través de un convertidor USB RJ45, importante que tenga USB 3.0, porque la USB 3.0 permite que tenga mucha más velocidad. Es ese puerto azul que vemos en el computador y de esa forma pues puedes tener esas velocidades de giga. O también hay tarjetas inalámbricas que se pueden instalar en el computador. Hay que consultarlo obviamente con la marca del computador si es capaz de soportarlo, y también está tarjetas inalámbricas por USB. Entonces ahí lo vemos que es la última. Yo puedo conectarle por el USB en mi computador y ya voy a tener antenas para recibir en Wi-Fi 6. ¿Te acuerdas cuál es el protocolo el estándar, perdón, de Wi-Fi 6? 802.11 AX. AX, correcto. Sí. Esas son las siglas que me definen que es Wi-Fi 6. Ok, perfecto. Vale, y estos tipos de módulos aplica solamente para computadores, ¿no? Es decir, tablets y celulares, sí, literalmente habría que comprar unos nuevos. Sí, correcto, claro, ya un celular, una tablet, pues él ya tiene integrado como tal su tarjeta. Entonces es importante al momento de comprarlo verificar que tenga el estándar 802.11 AX. Pues con eso ya sabes, ok, el equipo que estoy comprando, que estoy adquiriendo, mi iPhone, mi tablet, tiene para conectarse a Wi-Fi 6. Ok, y esta ONU que estábamos hablando, ¿es la única que tiene Wi-Fi 6 actualmente? O sea, que nosotros manejamos. Actualmente sí, es la ONT que estamos manejando con Wi-Fi 6. Tenemos otras versiones, pero también tenemos Access Point y tenemos también otro tipo de equipos con los que se puede ampliar la red en Wi-Fi 6. Más adelante lo vamos a ver. Ok, ya me estaba adelantando. Bueno, ahora, creo que lo siguiente importante es saber cómo identificar si mi smartphone, si mi computador cuenta con Wi-Fi 6. Entonces, ¿nos podrías por favor ilustrar de cómo se identifica esto, cómo se puede hacer? Sí, hay una forma muy sencilla. Pues esto es para Windows, ¿no? Computadores ya pues tipo Mac tienen otra forma de mirarlo, pero yo lo puedo hacer de una forma sencilla como lo muestra la diapositiva en el botón de inicio, entrando donde dice administrador de tareas. En la siguiente diapositiva, entonces yo voy a poder ver la parte donde está el rendimiento y ahí voy a ver la tarjeta como tal. Ahí le hice un zoom y ahí me está mostrando que ese computador tiene Wi-Fi 6 y me muestra la AX. Con eso yo ya sé que es un computador que tiene tarjeta inalámbrica para conectarse a Wi-Fi 6. Estos computadores normalmente son los que hoy en día conocemos como computadores gamer o computadores de alto desempeño. Entonces esos ya te atraen inmersa la tarjeta de Wi-Fi 6. Para un celular, en la siguiente diapositiva, entonces, por ejemplo, un iPhone 13. Entonces, si tú entras a la página de iPhone y ves todas las características técnicas, tienes que encontrar donde dice la parte de Wi-Fi, donde dice la parte de conexión a Internet, inalámbrica, ver el estándar que sí tenga el estándar 802.11 AX, correcto. Entonces con eso ya sabes que un iPhone 13 podría funcionar perfectamente en Wi-Fi 6. Ok, bueno, así ya nos queda claro un poco más cómo cada uno, pues al menos en estos ejemplos que nos das, cómo se puede identificar qué tipo de Wi-Fi, con qué tipo de Wi-Fi cuenta nuestro dispositivo. Ahora, me gustaría que, Javier, le habláramos a los clientes por qué es una buena idea o por qué es necesario implementar el Wi-Fi 6 en sus empresas. ¿Por qué una ISP debería migrar a equipos Wi-Fi 6? Bueno, es una muy buena pregunta. Muchos clientes preguntan si ya debo migrar a Wi-Fi 6. Sí, obviamente es una tecnología que va a permitir que los nuevos equipos que compren mis usuarios finales ya van a tener ese tipo de tasa
de transmisión, ¿sí? Ok. Pero pues entonces en los beneficios tenemos lo que es la expansión. Un momentico, acá amplio. Tenemos la expansión, entonces yo puedo tener mejores conexiones en cuanto a mi tema de Wi-Fi 6, mejorar la calidad del servicio del cliente final. Esto lo puedo hacer con Wi-Fi 6. Una diferencia significativa en la velocidad, obviamente ya velocidades ya podrías ofrecer, por ejemplo, planes de 800, 900 megas, 1 giga, inclusive. Y también llegar como a más clientes, ¿no? Correcto, tú debes tener una mayor cobertura en entornos de alta densidad, entonces a eso me refiero, en que tienes la posibilidad de tener muchos más clientes con un solo equipo nomás. Súper. Genial. Bueno, se podría decir que en muy poco tiempo Colombia debería estar migrada como tal al Wi-Fi 6. Sí, es correcto, Alison. Pues es una tecnología que pues eventualmente va a llegar a Colombia. Okay. Eventualmente el Wi-Fi 6 va a llegar. Listo. ¿Y cómo deberían las ISPs implementar en sus empresas como tal todo el tema de los equipos de Wi-Fi 6? O sea, ¿cómo hacer esa transición? Correcto. Cuando estábamos hablando de implementar, pues hablamos de los equipos terminales como tal de clientes. Entonces yo puedo tener tanto una ONU Wi-Fi 6 o puedo tener Access Point, indoor o outdoor. Incluso ya estamos empezando a tener esos tipos de equipos ya acá en Colombia, ya los tenemos acá en OptiTimes. Es importante tener eso claro, ¿no? Que hay que cambiar la ONT del cliente por una que tenga la capacidad de Wi-Fi 6. ¿Sí? Asimismo, la siguiente diapositiva, también hay que tener claro que el uplink del cliente tiene que mejorar. Hay que subir más en la capacidad del uplink que el cliente tiene en su OLT. Ok, o sea, me estás hablando de cosas como tal hacia el cliente final, pero también estamos hablando de la cabecera, eso, correcto. Esa era la palabra que estaba buscando. Estamos hablando de la cabecera, correcto. Obviamente, Wi-Fi 6 funciona perfectamente con la tecnología GPON, que pues lo vemos aquí en la diapositiva. GPON es capaz de dar una tasa de descarga de 2.5 gigas, entonces perfectamente lo puede soportar en GPON, pero eventualmente pues va a tener más y más necesidad de capacidad. Por eso es algo importante que no muchos clientes hablan, no muchas personas lo explican, pero el Wi-Fi 6 en el terminal del cliente hay que cambiarlo, obviamente la ONT, pero también hay que actualizar los equipos de cabecera. Entonces ya estamos hablando de lo que son las OLTs tipo XG-PON y XGS-PON, que es otra nueva tecnología que ya está empezando a incursionar en el país. Tenemos también equipos XG-PON y XGS-PON para este tipo de throughput que se necesita con mucha más velocidad para el Wi-Fi 6. Ben, no te hice una pregunta antes y es, ¿los equipos que mencionaste hace un momento ya están disponibles para la venta? Sí, correcto, ya tenemos equipos de Wi-Fi 6 aquí en OptiTimes Colombia y la idea es empezar pues a implementar esta nueva tecnología, inclusive también las tecnologías XGS-PON y XG-PON, que son nuevas tecnologías emergentes después de lo que es la tecnología GPON. Ok, y me quedó otra pregunta en el aire y fue que mencionaste algo de uplink. ¿Qué es un uplink? Ok, bueno, es una muy buena pregunta. El uplink, ¿a qué me refiero cuando hablo del uplink en la OLT? Me refiero a la capacidad que contrata cada cliente, o sea, me refiero al ISP. Al ISP, la velocidad que contrata con un proveedor de servicios para que pueda pues tener una mejor ancho de banda en sus servicios. Entonces hay que aumentar esa capacidad a medida que vienen nuevas tecnologías como el Wi-Fi 6 y eventualmente el Wi-Fi 7, pero pues todavía no sabemos aquí en Colombia. Esperemos que llegue el Wi-Fi 6. Esperemos que llegue el Wi-Fi 6, correcto. Vale, bueno, creo que nos está quedando un poco más claro y identificar pues estos equipos que van como tal al cliente final, los equipos de cabecera, pero me gustaría que nos pudieses como ilustrar un poco más acerca, pues como en la red completa, como dónde deberían ubicar estos equipos. Entonces, sí. ¿Tú podrías, por favor? Hagamos una claridad al respecto. Entonces, aquí tenemos una red FTTH básica. Si aquí la vemos, sería lo que es la cabecera que tú llamaste, donde está la OLT, el ISP, los equipos como tal, toda la red, o sea, la ODN, los racks y demás. Racks, la fibra, todo lo que va hasta el cliente, ¿sí?
Y en el cliente estaría lo que es la ONT, Wi-Fi Que es en 6, el hogar en el hogar. o donde el cliente en una Es empresa, correcto, lo el que cliente llamamos final. última milla, lo que llamamos Última. última milla, que es la conexión ya en el cliente, y donde el cliente, o sea, la casa, ahí tendríamos la ONT y equipos de ampliación de Wi-Fi, que son los access point o equipos terminales que pueden ampliar el Wi-Fi dentro de nuestro hogar. ¿Sí? Súper. Entonces, ¿De cuál vamos a hablar primero? centrémonos primero, entonces, siguiente diapositiva, nos vamos a centrar en lo que es el equipo de cabecera. Entonces, lo que es la OLT, que como te comentaba, ya hay nuevas tecnologías. Nosotros tenemos actualmente una ONT, tenemos una ONT que es la serie XG7016. El 16 obedece que es una OLT de 16 puertos, funciona en la tecnología XGS-PON y es capaz, el PON es capaz de manejar lo que llamamos la tecnología combo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en un PON yo puedo conectar ONTs tanto GPON como XGS-PON como XGPON. Entonces él va a reconocer de cualquiera de los tipos de ONTs sin ningún problema y va a funcionar. Obviamente estamos hablando desde la cabecera, ¿no? Estamos hablando de lo que es el equipo como tal. Tenemos otro equipo también, que es la siguiente diapositiva, es el ZG8032. Pues este ya son 2 slots, ya son 32 puertos PON. Más amplio. Es mucho más amplio, entonces es un equipo de gama media y también va a funcionar con la tecnología GPON, XGPON y XGS-PON. Entonces es capaz de detectar una ONT que funcione en esas tres tecnologías. Recordemos que con una ONT GPON yo puedo dar servicio en Wi-Fi 6, ¿de acuerdo? Sí, justo eso te iba a preguntar. Estos equipos no van a tener que ser reemplazados muy rápidamente, sino que van a funcionar con Wi-Fi 6 de manera normal. Sí, correcto. En el mediano plazo no, pero a medida que pues, van a pedir más y más ancho de banda, pues vas a necesitar cambiar un equipo. Pero en el corto plazo no sería necesario. En el corto plazo no. Y esto es lo que muchos ISPs pronto no entienden o no tienen claro. La OLT que tiene ahorita actualmente GPON va a funcionar perfectamente. Pero pues estamos hablando del mediano plazo, ¿no? Ya después, más adelante van a tener que finalmente actualizarse a una OLT XGPON o XGS-PON. Ok, es decir, la inversión inicial de un ISP para migrar a Wi-Fi 6 no sería tan alta inicialmente. No, no sería tan alta inicialmente, solamente sería adquirir las ONTs, los equipos terminales, como tal, para colocar en las casas de los clientes. La ODN, o sea, lo que hablamos de la parte pasiva, las cajas, la fibra óptica, funciona igual. Ella soporta tanto GPON como XGS-PON. Es el estándar que está al final en la ONT terminal, ¿sí? El Wi-Fi 6. Creo que eso es muy importante aclararlo porque siento que hay como este mito de que migrar a Wi-Fi 6 es súper costoso y entonces como que no los ISPs están como un poco reacios a esto o como temerosos de que sea algo muy caro y como muy imposible de lograr. No, no es imposible de lograr. Un equipo como estos de Wi-Fi 6 es capaz de darle, como te decía, capaz de darle servicio a un celular que tenga Wi-Fi 4 hasta Wi-Fi 6. Y lo bueno de tener un equipo de estos de Wi-Fi 6 ya donde el cliente, es que cuando el cliente ya migre a un celular iPhone 13 o tenga un computador portátil tipo gamer, es capaz de darle ese drop. Obviamente hay que ofrecer planes planes de internet mucho más grandes, ¿no? Claro. Ya no ofrecería solamente el plan de 500, sino 600, 800, 900 megas, hasta 1 giga. Y pues hay clientes para todo. Claro, para todo hay clientes, claro que sí. Esa es la necesidad, dependiendo de lo que se... Y para allá vamos. Para allá vamos, correcto. Vale, ¿qué otros equipos tenemos? Bueno, ahora centrémonos en lo que es el hogar. Entonces miremos lo que es, ahí te hago un encierre de lo que es el hogar. En el hogar, pues ya vamos a tener otro tipo de equipos. Entonces en la siguiente diapositiva te voy a mostrar lo que ya son los equipos de hogar. Entonces, tanto los equipos de hogar tenemos lo que son ONTs Wi-Fi 6. Aquí tenemos estas dos versiones de Wi-Fi 6, donde la serie Cristal pues es la última que hemos desarrollado. Esta tiene puerta de salida de 2.5 GB. Es capaz de reconocer desde Wi-Fi 4 hasta Wi-Fi 5. Tiene la tecnología AX e inclusive tiene opcional lo de la pantalla LCD. Que lo hablamos en otro webinar. Lo hablamos en otro webinar. Este inclusive tiene la tecnología de IoT. O sea, lo de poder yo controlar mi casa remotamente con el
con una tarjeta. Con la tarjeta Zigbee. De eso vamos a tener un webinar. Más adelante. Correcto, para hablar sobre el tema de... Eso también es algo súper chévere. Es interesante, esta boneta ya lo tiene integrado, entonces yo puedo controlar diferentes dispositivos dentro de mi casa. Es lo que llamamos domótica, ¿no? Hoy en día La domótica. se conoce como IoT, pero pues es básicamente domótica. Eso en cuanto a estos dos equipos. Este equipo también tiene la versatilidad de conectarse en Easy Mesh. Entonces ya puedo yo conectar dos equipos como tal, o sea, la ONT y un Access Point, conectarlo inalámbricamente y poder ampliar la señal dentro de mi casa, dentro de mi hogar, que es la siguiente diapositiva que tenemos acá, que son los equipos outdoor. Tenemos tanto de Access Point Indoor como Access Point Outdoor. Entonces con estos tipos de equipos yo puedo ampliar la red dentro de mi casa, dentro de mi hogar, y así tener una mejor cobertura, porque pues finalmente el cliente pues dice que el internet es bueno o es malo si es capaz de detectarlo en cualquier parte de la casa. Es básicamente eso. Sí. Entonces tenemos lo que son equipos indoor, los tenemos en Wi-Fi 6. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los equipos outdoor también. Aquí tenemos una solución que es de un gabinete que es capaz de darle servicio hasta 4 o 5 access points dentro de la casa, todo integrado con nuestra tecnología. Y los equipos outdoor, que son los que se instalarían en parques, en estadios, centros comerciales, este tipo de tecnología. Da más libre. Correcto. Outdoor es que es para colocar en exteriores afuera. Entonces yo puedo tener estos tipos de equipos para centros comerciales, teatros, cines, y poder darle servicio de Wi-Fi 6 a mis usuarios con estos access points. Bueno, un gusto compartir con ustedes esta información de Wi-Fi 6. Sé que es mucha información técnica, pero pues la idea es tratar de empezar a entender esta tecnología. Cualquier cosa con mucho gusto, con sus asesores, lo que necesiten. Estamos de aquí. Igual forma, recordarles que esta grabación queda también para YouTube, para que ustedes la puedan ver, la puedan compartir con sus asesores, con sus técnicos, con su grupo en general, en sus empresas. Y bueno, igual estamos a clics de distancia todo el tiempo. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.